Hola a todos. Antes de más, muchas gracias por la invitación. Es con mucho gusto que estoy aquí con vosotros. Y como el tema de este seminario, de este ciclo, me dijeron que era la recuperación, la intervención en el patrimonio, pues cogí 6 pequeñas obras que he hecho. Las 3 primeras son obras de principio de carrera y las últimas 3 son obras muy recientes. Yo pienso que esta idea de la recuperación, a mí me gusta más hablar de llamarle transformación, porque al final es lo que es siempre de intervenir y transformar. Más o menos, pero es siempre una idea de transformar porque es el trabajo del arquitecto. Y también decir que al final a mí no me gusta mucho de separar la idea de una intervención en el patrimonio o una intervención de una obra hecha de cero, ¿no? Porque al final el trabajo, el raciocinio del arquitecto es siempre el mismo. Hay dados anteriores al proyecto que están en el solar, haya construcción o no, y es siempre con eso que tenemos que trabajar. Hay siempre algo antes cuando iniciamos el proyecto. Bien, el primer proyecto es un proyecto que empecé cuando abrí el despacho en 2001 y se terminó en 2007. Y entonces se llama Quinta de Bossos, que quiere decir finca de Bossos en castellano. Y este es un sitio muy cerca de aquí, en la frontera del lado de Portugal, delante de Tui, de la ciudad de Tui. Y esta era una finca muy antigua del siglo XVII y de mi familia. Es además del sitio donde desde niño paso ferias. Ha sido siempre un sitio de ferias, nunca ha sido un sitio de habitación permanente. Y finalmente, después de tantos siglos en la familia, apareció un arquitecto, que era yo, y también había ya mucho tiempo pasado y las cosas, como ven en esta foto, se estaban tornando un poco degradadas. Entonces, aquí es una implantación donde ven muy claramente la existencia de una ruina de una capilla. En el punto puente, la existencia de un resto de una casa muy grande, que antes era una casa muy grande, y que hay este resto que después de todas las herencias se quedó en la parte de mi familia, solo esta parte. Y la idea era recuperar este edificio, que era donde pasábamos siempre ferias, pero ya estaba muy degradado, y hacer algo en todo el solar, que estaba muy indisciplinado y ya no mucho, también muy degradado de una cierta forma. Y había un pedido también de crear más habitaciones porque la familia creció, los niños y tal. Y también este es un sitio que en el verano es muy caliente, entonces hacer una pequeña piscina. Entonces mi idea fue siempre cuando comencé ya conocí este sitio, pero cuando comencé a mirarlo como arquitecto y también con las memorias de niño, siempre me pareció que esta pequeña capilla que estaba en ruinas era siempre un elemento que estaba muy lejos. Cuando estabas en la casa, la capilla estaba muy lejos, parecía que tenías que andar mucho para llegar a la capilla, porque tenía la topografía muy desordenada, mucha vegetación también desordenada, y entonces este edificio estaba visualmente, no físicamente, pero visualmente estaba muy lejos, entonces cuando estabas ahí, no había mucha voluntad de te acercar de este edificio. Entonces este fue un argumento para integrar las 2 habitaciones que faltaban, no ampliando lo existente, que era difícil,
pero creando aquí un pequeño elemento que funciona con una rótula para finalmente conectar estos dos elementos preexistentes. En la capilla optamos por no hacer prácticamente nada, pero hacer algo que técnicamente impediese la capilla pues estaba en estado de prácticamente de colapso. Entonces fue más un trabajo de devolver las cotas originales del espacio, simular un poco el altar e introducir algunos elementos lo menos invasibles posibles para que la capilla no colapsase, pero devolverle la lectura de su estructura original. Y el mismo en todo este pórtico que hace la entrada de la finca. En la casa ya también un poco la misma idea, porque la capilla es una capilla del siglo XVIII, esta casa es más antigua, es del siglo XVII, es una mezcla de estilos y de elementos constructivos muy curiosa, y también estaba muy alterada, como puedes ver aquí, este elemento de hormigón, que ya no tenía nada que ver con el dibujo original, paramentos de ladrillo cerrando el balcón, elementos de vidrio también cerrando el balcón, portadas, etc. Entonces, la idea fue un trabajo de palpación y descubrir cómo sería, porque claro, no había dibujos, nada, y mirando también fotos de archivo en la cámara, en el ayuntamiento, perdón, de cosas similares de esta época, y de una forma más o menos natural se llegó a esto que intenta repor la originalidad de esta casa. La casa tenía una planta que es muy característica de estas construcciones, que en bajo un piso, una planta que era originalmente para los animales y para guardar los vegetales, los cereales y el vino, y la planta de cima era el llamado piso noble, donde estaba la habitación, las habitaciones que eran originalmente como dos grandes habitaciones, pero claro, en esta época no había baños, no había nada, ¿no? Ni cocina, era todo hecho fuera y con sistemas muy primitivos, como sabéis. Entonces, la gran cuestión aquí fue de transformar un espacio que antes era un almacén para animales y cereales, y un espacio que antes que tenía una vivencia muy básica en un espacio, un modo de vida contemporáneo, donde la gente quiere conforto, quiere un baño, quiere todo eso. Entonces introducimos estos elementos en cada uno de los compartimentos para crear los baños, y con esto reorganizamos el espacio manteniendo la geometría original del edificio. Entonces viene aquí la planta baja con los muros muy espesos de las antiguas almacenes, con estos elementos del baño, y después encima este piso ya más delicado, que es un piso noble, entonces la opción constructiva también sigue esta lógica de que el piso de cima, la planta de cima es una planta más trabajada, con elementos de madera, se acercando de la idea de los elementos originales de esta época, y en bajo mantener un poco esta primitividad de estos espacios más duros con el granito a vista y la madera a vista. Entonces ven aquí el piso, el plano, la planta, uno de los salones de la planta de encima con este elemento del baño, y con el tratamiento más delicado y más sofisticado de estos elementos de madera, reproduciendo el dibujo siglo XVIII. Esto es
una imagen de estos baños que son elementos muy pequeños, quasi una arquitectura náutica. Por ejemplo, esta puerta que es el acceso tiene solo 45 centímetros para entender un poco la escala. Y después del antiguo balcón, que sigue siendo un balcón, pero tenemos que introducir una cocina al fondo del balcón, en la parte más cerrada del balcón, y introducimos estas puertas que de una cierta forma te mantienen la lectura total del balcón, pero cuando pretendes los puedes cerrar y entonces la cocina funciona autónomamente. Y en bajo, como decía, entonces las habitaciones tienen este carácter más rústico, más primitivo, con las maderas a vista, la estructura a vista, la piedra a vista, y este elemento que es el elemento que homogeniza la intervención. Entonces después hay todo un trabajo de disciplina del territorio con las piedras, el usaje de antiguas piedras para crear estos pasajes, y después producimos la topografía era muy accidentaria pero continua, y entonces aprovechando el nivel máximo y mínimo creamos un muro para crear una plataforma donde tienes que subir en el eje de la antigua escalera, y entonces las dos nuevas habitaciones son estos elementos introducidos en el jardín como dos esculturas y que hacen entonces esta relación con la capilla y con otros elementos preexistentes que también estaban allí. La planta de este edificio reproduce la planta de la casa antigua, como pueden ver, con la escalera y los dos salones, uno de cada lado, pero en negativo, bajando y con una escala mucho diferente. También una escala muy náutica, todo bajo tierra, y entonces estos elementos asumen una importancia muy grande porque son los elementos que van a permitir que estés bajo tierra pero con una luz natural muy fuerte. Es esta imagen, y como ves aquí entonces esta obsesión de que este elemento hace la conexión con los elementos preexistentes, y hay esta mirada para la capilla, y en esta foto ves entonces este elemento que es la rótula entre las dos construcciones originales que antes estaban tan lejas una de la otra. Este es un dibujo que he hecho en el principio del proyecto, que era esta idea de que este elemento fue una cosa que al mismo tiempo tiene una presencia sutil y que se va mezclando con el territorio, que es un poco esta imagen, y que hace también esta relación con la piscina como un elemento asumidamente de construcción, porque una piscina es una construcción. Y entonces estos nuevos elementos tienen la misma característica que tenían los anteriores, tanto los construidos como los vegetales. Esta vina es una vina muy antigua, secular, tiene tanta importancia como los elementos arquitectónicos. Bien, la segunda intervención es una casa en Serra Larga, también en Alto Minho, junto a Caminha, pero en la sierra muy alta, en un pueblo donde no vive prácticamente ninguém. Y mis clientes compraron esta ruina y me pidieron de hacer una casa de vacaciones, que es un programa muy típico, ¿no? La gente compra estas ruinas y pide para hacer lo contrario de que lo son, que transformarlas en casas no de lujo, pero casas muy confortables para estar en verano, en invierno, de vacaciones. Entonces el arquitecto se ve delante este paradojo, que es con una construcción muy elemental crear una casa contemporánea. La casa tenía esta curiosidad de estar en el centro del pueblo, el pueblo es muy pequeño,
Y esta es la casa original, después tenía aquí un anexo. Y el problema era lo mismo, que la casa no tenía, tenía dos pisos, un piso en bajo de almacén y un piso encima muy pequeño para habitar. Y además no tenía escalera interior, claro, porque en bajo, lo que pasa en bajo, que es la vida rural de los animales, no tiene nada que ver con la casa, el acceso de la casa es exterior. Y una de las demandas del cliente, claro, fue de hacer una escalera interior para conectar los dos pisos. Entonces aquí veis esta idea de introducir un elemento para crear esta escalera interior, y después de este elemento al final va a crear también la nueva cubierta de la casa. Y se ve aquí entonces en esta sección este nuevo cuerpo con la escalera y produciendo un hall de entrada, y después de este elemento cubre toda la construcción antigua para crear una nueva altura dentro de la casa que no tenía antes. Aquí ves entonces la casa, aquí un poco disimulado el elemento de la escalera, y aquí en este anexo se creó una otra habitación para invitados y la biblioteca. Desde aquí entonces detrás de grandes muros el cuerpo de acceso y de escalera, en bajo las habitaciones, aquí la biblioteca y una habitación de invitados, y en el piso superior el gran salón con un balcón metido aquí entre los muros, porque la mirada más bonita está para aquí, que es también otra cosa, que la casa estaba virada para sí mismo, porque esta gente vivía todo el tiempo en el paisaje y por la noche venía en casa. Y ahora es lo contrario, la gente vive todo el tiempo en casa y quiere ver el paisaje. Entonces se abrió aquí una ventana nueva para el balcón que se vira para el paisaje. Algunas fotos en que es muy clara la intervención. Ha habido la abertura de nuevas ventanas que no existían para las habitaciones, y después la casa todo trata siempre de este tema de una mezcla entre la intervención nueva hecha en hormigón y la relación con los elementos pétreos que existen y que siguen existiendo porque siguen siendo estructurales. Este es el cuerpo nuevo con el doble pedireto, doble altura, y la escalera de acceso, la puerta principal, que tiene esta relación con la escalera, exterior. Aquí el espacio que antes era un balcón, entonces la casa acababa en este muro, este era un balcón y ahora pasó a ser un espacio interior, y eso se ve muy bien por las piedras antiguas, que es este espacio muy bonito de transición entre el salón, que es el espacio interior de facto de la casa, y después el patio fuera. Y ahí ves entonces la nueva ventana que va hacia el balcón que está fuera y que hace la relación con el paisaje que la casa no tenía. Esto es la intervención para hacer la biblioteca, que se aprovechó estos muros y después se fundió este plan de hormigón para crear el espacio de la biblioteca. Esta es una última foto en que se ve entonces estas piedras que son lindísimas, ¿no? Que son las piedras como la casa era construida de una forma muy intuitiva, con piedras de otras construcciones quizá, y la introducción de este nuevo elemento muy contemporáneo que es el vidrio, que es esta idea de este paradojo, de esta contradicción, que cuando llega el arquitecto y transforma un programa en una construcción original casi contra natura. Por eso al principio decía que el término más apropiado de estas intervenciones es la transformación.
Y esta es la tercera intervención en el Alto Minho, también una obra del principio de mi carrera, es una obra que termino en 2004. Y aquí también un poco lo mismo tema, había esta construcción muy simples, solo una planta, y el tema es siempre el mismo, es ganar más espacio, ampliar. Entonces intenté hacer aquí un pequeño elemento, mimetizando el elemento existente para crear una nueva habitación, que se ve aquí en la maqueta. Y al principio tenía esta idea muy académica de dejar los elementos primitivos en piedra y construir el elemento nuevo en hormigón cara vista. Pero después, con el desarrollar de la construcción, me di cuenta que eso sería un poco estilístico y al final lo construí también en piedra y se quedó todo mucho más natural. Aquí ven la obra ya pronta y como ves es una construcción muy, muy banal y muy anónima y se quedó así, incluso porque había ya una calidad de espacio fantástica. Incluso los detalles son detalles muy detalles que al final no son detalles de dibujos, son detalles de la construcción local. Y aquí entonces ven a la mano derecha el nuevo elemento que se destaca ligeramente de los elementos primitivos, pero se mantenió los sistema constructivo. Entonces se nota que hay algo allí que es nuevo solo por esta geometría ligeramente, este movimiento muy ligero, muy sutil, pero hay una ambigüedad que con el hormigón se perdería, claro. Esto es la entrada que tenía un Porsche muy bonito que se mantiene, se reconstruyó, claro. Y cuando entras desde esta mirada sobre esta piedra muy bonita que hace todo el patio interior, los anexos, los muros reconstruidos con el sistema local, la casa, y se ve que el nuevo cuerpo, que cada vez más es difícil de entender que es un cuerpo nuevo. Este elemento nivela una plataforma para entrar en la casa. Y esta es una foto que muestra mucho el espíritu de esta obra, cómo fue hecha, en que hay una constante ambigüedad entre los elementos dibujados, los elementos preexistentes y los elementos orgánicos descubiertos. Y que sirven también para drenar las aguas. Había toda ya una lógica natural de los sistemas infraestructurales que solo cambiabas y has comenzado a tener problemas. Entonces se mantenió todo como estaba. Esta es una foto del interior y la introducción de este fuego y este espacio que me encanta muchísimo, este grande alpendre que ya estaba ahí, pero se redibujó, pero de una forma muy, muy de la tradición local. Y que es un espacio donde puedes estar y también donde puedes almacenar tus cosas. Es un espacio que es muy necesario en una casa, en las casas. Y al mismo tiempo es el atrio de la casa, ¿no? Porque es donde le entras. Bien, pasado unos tiempos, la misma cliente, que es una profesora reformada, me pidió de hacer lo que se llama en el Minho, no sé cómo se dice en castellano, un mirante. ¿Qué es esto? Que es un elemento que se pone encima, en el punto más alto de la construcción, para tener una mirada sobre el paisaje más privilegiado, más por encima. Entonces, estos los elementos existentes, fue mi intervención primera y después cogí el espacio más bajo del territorio para introducir un elemento que a partir del elemento existente va subiendo para crear esta mirada
sobre el punto hacia a este lado, naciente, pienso, donde estaba este bosque, que es el punto más bonito, porque de este lado está el pueblo. Entonces pienso que es interesante de ir al punto más bajo y hacer este movimiento y después mirar hacia el naciente donde nace el sol, porque era donde iba a estar una habitación, la habitación de la señora, de la abuela, y entonces cuando abres la ventana está naciendo el sol. Es una construcción muy pequeña. Entras, una ventana, una escalera, un fuego, una pequeña cocina y encima aprovechando la altura posible un espacio para poner una cama para dormir. Entonces ya ves fotos más recientes, la construcción sigue y después hay este nuevo elemento que aparece mirando hacia el bosque de espaldas para el pueblo. Otra vez estamos en este espacio de entrada y entonces hay este nuevo elemento que al final funciona bien porque está cerrando el patio existente. Esta es una foto de un pueblo que hay delante también de Tui, que no me acuerdo del nombre. Y tiene este es muy típico de Miño, estas torres medievales que miran sobre el pueblo, que es con la diferencia de escala, es un poco la misma idea de esta nueva construcción. Y que por el lado del pueblo tiene un cierto anonimato y al mismo tiempo la escala va bajando y se acerca mucho más de la escala de las casas que están por ahí. Y después dentro es solo este espacio con el fuego, la escalera en madera muy inclinada, que cuando está cerrada la ventana sientes la luz que viene de encima. Y después, claro, esta ventana que tiene un primer profil que te encuadra la construcción y después encima hacia la mirada hacia el naciente. Y aquí está la señora aquí, muy contenta, y la casa ya ha pasado el tiempo con toda esta intervención del tiempo en la piedra y ya la nueva construcción, mi intervención, ya es algo que no se nota, ¿no? Está ahí como si estuviera con la misma edad de lo otro. Bien, ahora para finalizar, voy a enseñar 3 obras pequeñas, muy pequeñas, de este año en Porto, en mi ciudad. La primera es una casa La primera es lo que podemos clasificar de una obra de restauro. Pero al final no es solo un restauro porque más de una vez hay transformaciones muy sutiles, invisibles, pero hay mucho trabajo. Y también una ampliación, una construcción de ampliación. Esta es una casa, ven la maqueta, una casa en una avenida de Porto, una avenida que tiene estas casas palacianas, una avenida cerca del mar. Y el cliente quería recuperar esta casa que estaba muy estropeada y es una casa interesante hecha por un arquitecto del principio del siglo. Es un pastiche de los años 30 que tiene unos laivos de modernismo, como van a ver después, y la idea era recuperar la casa, ponerla lo más confortable posible. La casa es muy bonita, estaba un poco degradada y transformada, y aquí más de una vez la idea fue de repor el original, que no fue muy difícil porque estaba ahí todo, más o menos, y había dibujos en el ayuntamiento. Y después el cliente pidió también de construir, quería una piscina interior. Y al fondo del solar había este pequeño, del lado derecho hay un pequeño volumen que era el garaje, y del lado izquierdo había ese pequeño volumen con un tejado que era una pequeña sala de té. Y entonces
la intervención es una ampliación del garaje para hacer la piscina, creando este fecho, este cierre del patio de la casa. Entonces las plantas, como ven, no hay transformación, hay pequeñas transformaciones, la introducción de casas de baños, como siempre la cuestión de los baños, la introducción de un fuego, el piso principal, la planta principal con un gran atrio de entrada y una escalera monumental. La cocina aquí en bajo ha sido transformada para un gran espacio amplio que antes era todo cerrado, y encima la introducción de algunos baños, pero al final se mantuvo toda la construcción. Y entonces esto fue como encontré la casa, muy estropeada, también con elementos de hormigón, cierres de ventanas, las ventanas en aluminio, ventanas alteradas, bien. También el jardín muy maltratado. Y aquí ya la foto de la intervención, las ventanas de madera, el remate nuevo del tejado en madera. Aquí se ve un nuevo chaminé que fui yo que lo fiz, pero haciendo un pastiche, un elemento que no entra en, que es muy pacífico en la casa. Y claro, dibujar un nuevo territorio a la casa para le dar una otra dignidad, y también para hacer la relación con la nueva construcción que está al fondo del jardín. Y aquí ven una foto de cómo estaba la casa, un poco alterada, aquí el techo pintado y tal. Y entonces aquí ya ven la intervención. Este techo es nuevo porque por encima hemos puesto un baño, y con el peso del agua en la bañera hemos introducido una estructura metálica, pero después la fechamos con un dibujo muy parecido al original. Pequeñas intervenciones. Este espacio era un poco extraño porque no tenía fin, entonces introducimos un espejo que da un otro sentido a este espacio, un sentido más plástico, y que duplica el espacio de la escalera. El tratamiento de las maderas y los salones muy bonitos. Hemos incluso restaurado los muebles que son de época y todo. Esta es la planta baja, que era una planta también de servicios, y ahora es una planta para vivir también. Además es un espacio muy bonito, y aquí ven que es un espacio más modernista con esta viga. Y la cocina, que ha sido una intervención un poco más grande porque esto era todo cerrado, y se hizo una cocina más amplia, pero ha sido dibujada en función de los elementos existentes, nominadamente las ventanas. Y entonces, al fondo del solar, había aquí este elemento, a la derecha, que es el garaje, y del otro lado la pequeña casa de té. Entonces, para construir el espacio interior, la piscina interior, prolongamos el volumen del garaje con una cierta articulación para conectar estos volúmenes existentes, y después lo hacemos en un espacio transparente para también dar una sensación que cuando estás en la piscina, que es interior, pero al final estás en un espacio exterior y puedes abrir las ventanas y tal. Aquí ven el dibujo, la idea de la piscina. Entonces, a la derecha el garaje, a la izquierda la pequeña casa de té, y entonces este elemento nuevo es como un elemento de conexión
entre estos dos, que parte del forjado de la piscina y después hace un movimiento del forjado del garaje y hace este movimiento para introducir la transparencia y una cierta espacialidad en el espacio de la piscina, pero al mismo tiempo tener una cierta, un cierto anonimato de construcción de fondo de terreno, de fondo de solar, que es lo que esta foto muestra. Entonces aquí ven ya, esto es el fondo, hay las construcciones vecinas, hay todo esto. Entonces este elemento es casi un elemento muy anónimo, muy que mantiene el protagonismo de este elemento preexistente. Un poco como en estas teorías de los ingleses de la construcción de as found, cómo lo has encontrado. Y aquí ves entonces el resto de la construcción, ¿no? La piscina dentro, y esta relación volumétrica con los elementos preexistentes, que además no son muy interesantes, al contrario. Y ves entonces este elemento que parte de la construcción de la piscina, de la construcción del garaje. Pero después cuando estás dentro hay una cierta solemnidad. El espacio se transforma en algo menos anónimo, menos vulgar, y es un espacio más interesante, con una fuerte relación con el exterior, con el jardín, y una gran transparencia. La piedra interior sigue la piedra exterior existente. Hay aquí unas relaciones y esta relación también con la casa principal. Entonces te estás bañando y tienes en un espacio interior, pero tienes la sensación prácticamente de estar fuera. Ahora voy a enseñar otro tipo de transformación, que es cuando tienes que intervenir en un espacio moderno, reciente, que no tiene valor patrimonial, pero te piden un programa muy específico. Esto es una galería de arte en Porto, se llama Cuadrado Azul, es una galería muy antigua de Porto, que tiene colecciones muy buenas además. Y esto era como era la galería, porque el dueño al final nunca se interesó de tratarla arquitectónicamente, y además funcionaba, tenía esta claraboya, tenía los elementos de iluminación artificial, tenía espacio, muros, es lo que es necesario. Pero me pidió entonces de introducir un carácter específico aquí. Y como veis, había muchos elementos arquitectónicos anacrónicos, un pilar, unas paredes, la carpintería de entrada que no es muy bonita, el espacio de entrada también no es muy bonito, lleno de infraestructuras. Entonces lo que decidí hacer fue construir un espacio un poco más pequeño en cada uno de los límites de la galería existente, siguiendo enfatizando esa longitudinalidad del espacio, aprovechando la existencia de esta claraboya, de este lucernario, y destacando el nuevo espacio de los espacios límites de las entradas, y haciendo un pequeño sutil movimiento de techo para crear una cierta espacialidad en un espacio que es muy homogéneo y muy longitudinal. Y que además una galería de arte no tiene que tener los artistas no les gustan y los curadores no les gustan mucha interferencia arquitectónica. Quieren sobre todo una luz homogénea y quieren sobre todo muros y espacio. Muros para poner los cuadros y espacios para hacer las instalaciones, espacio libre para hacer las instalaciones y las esculturas. Entonces ven aquí, la construcción empieza ya fuera del límite de la construcción, haciendo un vestíbulo y una puerta, que es una puerta falsa, es una simulación de una puerta. Y aquí empieza este espacio longitudinal con estos tetos que se interrumpen
enfatizando el lucernario existente y haciendo este pequeño movimiento de tetos para crear esta dinámica de espacio, y después al fondo el espacio se cierra antes de terminar la construcción existente, haciendo esta otra puerta, una puerta para el jardín, que es como una ventana. Entonces tienes una puerta de entrada y tienes una ventana de salida, es como el dibujo de una casa. Un espacio muy sencillo. Bien, y ya estamos en los 40 minutos, y para terminar les voy a enseñar mi última obra que he construido, y como sabéis, aquí será lo mismo. En Portugal estamos pasando tiempos terribles, de mucha crisis. Los últimos años fueron muy difíciles para los arquitectos, para todos los arquitectos, incluso los más viejos, los jóvenes, los más o menos, toda la gente sufrió muchísimo, y entonces también nosotros tenemos que nos adaptar un poco, porque al final queremos quedarnos siendo arquitectos. De eso no podemos desistir, ¿no? La arquitectura tiene que seguir. Entonces esto es un ejemplo, me parece. A mí me encanta mucho. Es una obra que me pone muy feliz. Es muy pequeña, no es nada al final. Pero esto fue una casa que recuperé hace unos años de una familiar, también en Porto, y a la altura tenía este anexo al fondo del jardín, y como no había más dinero no hacemos nada a la época. Entonces ahora, pasado unos 10 años, me pidió de hacer algo en este espacio, que es un espacio ni bueno ni malo, era este anexo con unas ventanas en aluminio muy feas, y después tenía ahí este acrescento en ladrillo. Tenía esta relación muy poco interesante con la piscina que se ve aquí, pero era una arquitectura interesante de los años 30 también. Y entonces, claro, el pedido era de hacer algo, pero sin dinero ninguno. Los pedidos últimamente son siempre de hacer algo, pero sin gastar dinero. Bien, esto es la imagen de mi intervención, que fue quitar las ventanas, pintar el espacio de blanco, esvaciar el espacio, quitar todo, hacer un espacio vacío, un espacio cubierto donde puede estar mirando la piscina, trabajando con el jardín. La estructura de la construcción, que no era interesante, de repente se quedó algo poético, ¿no? Algo interesante con un movimiento y tal. Y entonces esto es el mensaje que quería dejar, de esta idea de transformación, y no tanto de recuperar, es más de transformar, o sea, de ir delante, ¿no?, con el existente. Y también la idea que mismo con la crisis, la arquitectura tiene que continuar existiendo. Esto es nuestra misión. Muchas gracias.